Bienvenidos a un nuevo tema. Hoy abordaremos la relación entre la moral y economía, iniciativa privada y empresa. La Constitución Gaudium et Spes o Gozos y Esperanzas, en el numeral 63, establece que también en la vida económico-social deben respetarse y promoverse la dignidad de la persona, su entera vocación y el bien de toda la sociedad, porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social. Esto significa que también en estas relaciones que tengan que ver con la administración de los bienes, se debe tener en cuenta la dignidad de la persona. Para el autor José Antonio González, el principio del destino universal de los bienes nos invita a replantear la economía para inspirarla en valores morales que permitan tener presente el origen y la finalidad de tales bienes, para así realizar un mundo justo y solidario. Sucede muchas veces que tenemos una serie de creencias en torno al dinero, por ejemplo, que el dinero es la raíz de todos los males, que el dinero corrompe a las personas. No siempre es así. Sin embargo, sí es necesario saber administrar los propios recursos. ¿Cómo vamos a entender la economía? Vamos a entenderla como aquel ámbito de nuestra realidad social en el que los seres humanos satisfacemos nuestras necesidades materiales y las de los demás. La economía entonces trata de la producción, reparto y consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, no podemos reducir el tema de la economía solo al dinero, sino que también a cómo podemos utilizar para bien los diferentes tipos de recursos. ¿Cuál es el objeto de la economía? Es el suministro material de todo aquello que nos hace falta para vivir, pero muchas veces esos recursos, llámense materias primas, maquinaria, tierras o mano de obra, son escasos o no se pueden producir individualmente. Para ello, creamos órdenes económicos o se organiza la economía para que su uso sea lo más racional y eficiente posible. El hombre libre es autor, centro y fin de toda la vida económica. No lo es el dinero. Ese es el problema, cuando el dinero se antepone a la persona o se considera como lo único más importante. En el tema del trabajo se vio que no el trabajo es lo más importante, sino que es la persona y su dignidad. Como en cualquier otro ámbito, en la vida social deben respetarse y promoverse también la dignidad de la persona y el desarrollo del bien de toda sociedad. ¿Cuál es la relación que existe entre economía y ética? Como sabemos, la economía es una ciencia empresarial. Funciona según sus propias leyes. Pero hoy en día la forma económica o un sistema que se ha implantado o se ha impuesto es la economía de mercado, es decir, oferta y demanda. Por ejemplo, yo doy algo, yo pago una cantidad de dinero por un producto. Sin embargo, sabemos que no todo en esta vida merece un pago monetario. Ahora bien, oferta y demanda se encuentran y negocian conjuntamente precios, cantidades y calidad. No es justo que, por ejemplo, yo esté pagando una gran cantidad de dinero por un producto o un servicio que tiene una calidad deficiente o no sirve tanto para el propósito que se ha fabricado. Se ha demostrado la eficiencia de la economía de mercado. Se acepta únicamente si es ética, si se convierte en una economía de mercado social apoyada por un marco legal del Estado. Ha de haber reglas estatales claras de garantía, un cuidado especial por aquellos que no puedan ofrecer nada en este mercado, por ejemplo, porque no tengan trabajo o dinero. Entonces, no se trata de que toda persona tiene que verse únicamente con criterios de mercado, de qué puede hacer, de qué puede producir. Si bien el tema económico es básico para el sostenimiento y desarrollo de cualquier sociedad, cuando se tiene esta visión tan reducida de la persona es cuando se da paso a ideologías o a filosofías, entre comillas, que el Papa Francisco ha denominado como la cultura del descarte, es decir, que si alguien no tiene algo que ofrecer, prácticamente se le segrega o se le excluye de la sociedad. Con la lógica del mercado no se hace justicia a ciertos ámbitos de la vida humana, como el dolor, la enfermedad o la minusvalía. ¿Por qué? Porque por lo general estas personas quedan relegadas o quedan fuera de la producción.
Que la economía actúe según unas normas propias no significa que haya de obviar las leyes y mandamientos de la ley de Dios, como ya sabemos. La relación entonces entre moral y economía es necesaria e intrínseca porque una conducta inmoral termina siendo económicamente errónea. Lo mismo vale para actuaciones económicamente inviables, por ejemplo, el derroche de recursos que también son inmorales. Es decir, si bien todos tenemos el derecho básico de que con la fuerza de nuestro trabajo, con el esfuerzo que hemos realizado y los frutos que hemos obtenido, poder tener una vida digna. Es totalmente lícito y es un derecho básico. Sin embargo, cuando muchas veces esas posesiones económicas nos sirven de manera muy egoísta o en el peor de los casos las estamos derrochando o desperdiciando, eso se considera una inmoralidad. Ahora, ¿es inmoral el bienestar? Claro que no. Es un elevado fin ético que cada persona tenga las condiciones básicas e inclusive más allá de las básicas para vivir, no tiene por qué ser algo malo, ilícito o inmoral. Pero aquí hay que entenderlo en clave solidaria, es decir, yo con el fruto de mi trabajo tengo el derecho primario de gozar de ello, pero al final también lo puedo ver en perspectiva social y compartir de aquello que tengo con quizás está o es menos favorecido. Obviamente ya hemos dicho también que el bienestar también es un derecho para la persona en solitario como para una familia. No puede haber únicamente un incremento del consumo, pues también el consumismo empobrece en cierta manera al ser humano. Nos hemos dado cuenta en la actualidad y quizá ninguna otra generación anterior ha sido tan consumista como nosotros, y ello con todos los daños que eso pueda producir, por ejemplo, a la propia economía o al medio ambiente. ¿Es siempre mala la pobreza? Si la vamos a entender como la desposesión de los medios necesarios para la vida, una situación de miseria o de necesidad obligada, claro que lo es, porque no es lo mismo que una persona, por ejemplo, en un país subdesarrollado sea pobre, a la pobreza que se entiende en los países desarrollados. Claro, eso es un poco complicado de delimitar. Sin embargo, que una persona no tenga ni siquiera para comer un tiempo de comida al día, eso es una injusticia y es un hecho bastante grave. No se trata entonces de ver la pobreza en sí misma como algo negativo, en el sentido que también la pobreza es una actitud que se alaba en el Evangelio. Entonces, porque no se trata de que yo porque no tengo absolutamente nada, voy a ser bien vista por Dios. Por ejemplo, hay muchas personas que de verdad están en necesidad y tienen un orgullo muy elevado que no les permite dejarse ayudar. Entonces, no se trata de esas actitudes tampoco. Hay personas ricas muy generosas, hay personas pobres muy orgullosas, hay personas ricas muy orgullosas y hay personas pobres muy generosas. No se puede generalizar en ambos casos que solo la riqueza es buena o que solo la pobreza es buena. Esto va a depender mucho de cada persona. ¿Es siempre bueno el bienestar? ¿Quién no quisiera vivir sin preocupaciones económicas? Ahora se nos promueve mucho el tema como ideal de la estabilidad económica. Por ejemplo, muchas personas aplazan el proyecto de ejercer la maternidad o la paternidad precisamente en función del tema económico. No, yo quiero ser papá, me quiero casar, formar mi familia solo cuando sea económicamente estable. Puede que ese sea un ideal, puede que realmente tener una estabilidad económica como la idea que nos están vendiendo hoy en día es bastante difícil o hay que trabajar por muchísimos años. No obstante, puede que podemos poner aquí el ejemplo de nuestros padres o de nuestros abuelos que, si bien es cierto, no tuvieron las mejores condiciones para a lo mejor dar todo lo materialmente necesario a sus hijos, pero lo sacaron adelante. Ahora, quien tiene la dicha de gozar de bienestar y estabilidad económica, también estaría llamado a compartirla, porque al final los bienes tenemos el derecho básico de gozar de ellos fruto de nuestro trabajo, pero también podríamos compartirlo con los demás.
¿Es injusta la propiedad privada de las empresas? Obviamente no lo es, porque si ese capital, si esa riqueza se ha hecho con los medios o a través de los medios honestos y lícitos, claro que no es injusta. Sin embargo, cuando haya empresas que se sirven de la explotación laboral o de las estafas o de, no sé, ofrecer un producto a un costo demasiado elevado, cuando a lo mejor no lo vale, no lo tiene, eso sí puede ser injusto. Claro está, también las empresas pueden ejercer algún tipo de injusticia en contra de sus propios trabajadores. Por ejemplo, cuando no se les hace partícipes debidamente de los beneficios del trabajo o cuando se excluyen ciertas prestaciones de ley, por ejemplo, la seguridad social o un ahorro para una pensión. La explotación, sabemos también, es otra forma de injusticia. Hoy sigue estando a la orden del día en muchos países e inclusive en muchas empresas que son bastante reconocidas a nivel mundial. La propiedad privada, entonces, se encuentra bajo una hipoteca social. La propiedad debe ser utilizada para el bien global porque sabemos que los bienes han sido creados para todos, no solo para una minoría. Así que los estados deberían estar más atentos a regular e introducir también jurídicamente obligaciones sociales de la propiedad, es decir, que no siempre los beneficios de una empresa reviertan sobre sí mismas. Ahora se habla mucho de la responsabilidad social empresarial, es decir, ir más allá de la propia empresa e intervenir en aquellas realidades sociales que a lo mejor siguen siendo desafíos. ¿Es el dinero malo en sí? Claro está que no lo es. Es muy necesario para vivir. Pero, claro, puede ser una tentación siempre que desvivirse o idolatrar tanto el trabajo que se vea únicamente en función de la producción y aumento de la riqueza personal. Toda propiedad privada al final también tiene una finalidad social. El dinero, si bien puede provocar en las personas cierto bienestar, pero no lo es todo. Al final de cuentas, no lo es todo. ¿Es lícito que una empresa obtenga beneficios por lo que hace? Claro está, sí lo es. Porque si una empresa está teniendo beneficios, significa que estos deberían alcanzar también a los trabajadores. Lo injusto o lo ilícito es cuando solo una empresa o el dueño de esa empresa se enriquece, pero a costa de violentar y de violar dignidad y derechos de sus trabajadores. ¿El libre mercado es algo bueno? Por libre mercado vamos a entender aquella relación económica donde los productos se mueven de manera ágil. Esto, claro está, va a depender de la economía de cada país. Podríamos pensar en el fenómeno de la globalización, que hoy en día nos damos cuenta de que se importan y se exportan productos a cualquier y de cualquier lugar del mundo. Entonces, es importante que también la economía de cada país se mueva en ese sentido. El libre mercado ha demostrado que sabe iniciar y sostener el desarrollo económico a largo plazo, estos tratos que a veces también se hacen entre países, que además sabe usar mejor los recursos que las economías de planificación. La eficiencia no lo es todo. También el libre mercado puede conllevar a que los poderosos exploten a los que materialmente son más débiles. Esto se ha visto muchas veces, por ejemplo, cuando empresas extranjeras se establecen en un país, pero no lo hacen con un fin del todo positivo o bueno, sino que como pueden obtener mano de obra más barata y pues a lo mejor sea un mercado laboral no tan regulado, también eso provoca que haya una infrarremuneración salarial o, en otras palabras, que no se pague un salario justo. La competencia
¿Será algo que atenta contra la caridad? Depende del tipo de competencia. Por ejemplo, si lo que se va a entender por ello es que se van a ir destruyendo diferentes tipos de empresas o emprendedores solo para instalar un monopolio, obviamente allí sí es. Pero al final de cuentas también nosotros como consumidores nos podemos ver beneficiados de la competencia, porque eso nos permite ejercer la libertad y, por ejemplo, comparar precios donde vamos a ir a comprar un producto que sea de igual calidad pero a menor precio. Y para finalizar, claro que el libre mercado tiene sus límites. Por ejemplo, todo aquello que atente contra la dignidad de la persona no se puede emplear para fines económicos.